Capítulo 1. Un susurro. Entre sábanas de seda. La mansión de los Darcy, situada en la apacible localidad de Saint-Aubin-sur-Mer, se alzaba majestuosa sobre una colina que miraba al Canal de la Mancha. Era una de esas residencias que hablaban de linajes antiguos, de herencias nobles y de secretos acumulados durante generaciones. Aquella mañana de septiembre, la brisa marina no traía consigo el usual aroma a sal y algas, sino un silencio denso, casi opresivo, interrumpido tan solo por los pasos apresurados de la doncella que subía corriendo las escaleras con el rostro blanco como la porcelana. En la habitación del ala este, Lord Alister Darcy, patriarca de la familia, había sido hallado muerto, acostado con inexplicable serenidad, sus manos cruzadas sobre el pecho, una expresión de vaga sorpresa en el rostro, como si hubiera sido visitado en sueños por una verdad demasiado terrible para ser dicha en voz alta. Pero no fue su muerte lo que estremeció a la familia. El conde tenía 81 años y una salud frágil. Fue la nota, cuidadosamente doblada y colocada bajo su almohada, la que provocó el auténtico escalofrío. No estaba firmada. No tenía dirección, pero su contenido fue suficiente para congelar el corazón de Lady Margaret, su segunda esposa. El silencio ha durado demasiados años. Mañana por la noche hablaré. La letra era elegante, antigua y escrita con una pluma estilográfica que ya no se fabricaba. Ninguno de los presentes reconoció la firma, y sin embargo, todos, de un modo u otro, parecieron estremecerse ante la idea de que alguien sabía algo que no debía saberse. Lady Margaret, alta y severa, con su habitual vestido de luto que parecía más preventivo que conmemorativo, ordenó de inmediato que se llamara al médico del pueblo. El doctor Bowltring llegó con su maletín, examinó el cuerpo y murmuró con gesto vago que parecía haber sido un infarto durante el sueño. Pero para Lady Margaret aquello no bastaba. Alister no tenía enemigos, afirmó ella, mientras bebía té con un temblor imperceptible en los dedos. Pero sí tenía, ¿cómo decirlo?, sombras a su alrededor. La policía local, encabezada por el inspector Lemoine, tomó declaraciones sin mucho entusiasmo. La familia era influyente, y si un anciano moría en su cama sin señales de lucha, ¿para qué complicarlo? ¿Y la nota?, preguntó Lemoine con la mirada distraída. «Una broma», dijo Lady Margaret. «O una advertencia», musitó el joven André Darcy, hijo del primer matrimonio de Lord Alister. Fue entonces cuando la sobrina de Lady Margaret, la señorita Eloise Bernier, propuso algo que cambiaría el curso de aquella historia. «Hay una persona, un hombre, muy discreto, belga, creo, que mi tía conoció en un viaje a Londres. Él resuelve cosas que otros no ven». Lady Margaret asintió con reticencia. «Sí, el señor Poirot, Hércules Poirot». 3 días más tarde, un tren de vapor llegó a la estación de Caen. De él descendió un hombre de estatura modesta, bigote perfectamente encerado y maleta en mano, que caminaba con paso meticuloso como si el mundo fuera un tablero de ajedrez esperando su primer movimiento. El señor Hercule Poirot no necesitó presentación. Su reputación lo precedía, aunque muchos lo confundieran con un francés, cosa que siempre corregía con dignidad ofendida. Sus modales eran un equilibrio exacto entre la cortesía y la autoridad. «¿Y bien, madame?», dijo tras los saludos de rigor, inclinando apenas la cabeza hacia Lady Margaret.
¿Qué le hace pensar que su esposo no murió de causas naturales? Lady Margaret se lo explicó, con la nota en mano, ahora protegida por una carpeta de lino blanco. Poirot la leyó 2 veces. Luego miró a los ojos a Lady Margaret con expresión grave. No es tanto lo que dice, sino cuándo lo dice. Alzó una ceja. ¿Y si el fallecido temía que su secreto saliera a la luz? ¿Y si esa nota no era un aviso, sino una sentencia? Esa noche, Poirot pidió recorrer la habitación del difunto. Observó el entorno como si los muebles pudieran hablar, como si el polvo sobre el tocador llevara años guardando susurros. Tocó la mesita de noche. Abrió cuidadosamente el cajón, examinó la almohada, las cortinas, el bastón apoyado contra la pared. Luego se volvió hacia la ventana. Estaba abierta. ¿Se acostumbraba a dormir con ella así? Jamás. Alistair temía las corrientes de aire. Respondió la doncella. Bajando la mirada, Poirot cerró la ventana con suavidad. Entonces, mademoiselle, tenemos ya una contradicción, y a menudo es en las pequeñas contradicciones donde se esconde la verdad. Mientras la luna bañaba de plata la fachada de la mansión Darcy, Poirot regresó a su habitación con un cuaderno en blanco. En la primera página escribió solo 3 palabras, en grandes letras, centradas. ¿Quién es A? La investigación comenzaba. Y el asesino, si es que lo había, aún no sabía que sus pasos ya habían sido medidos por el detective más implacable de Europa. Capítulo 2. La sombra del testamento. La mañana siguiente amaneció encapotada, con nubes bajas que parecían arrastrarse sobre los jardines cuidadosamente podados de la mansión Darcy. A esa hora, el comedor de la casa se hallaba sumido en un silencio apenas perturbado por el suave tintinear de la porcelana. Nadie hablaba demasiado, y los ojos evitaban encontrarse unos con otros. Hércules Poirot desayunaba con meticulosa lentitud. Una rebanada de pan ligeramente tostado, mermelada de grosellas en un borde, café negro servido en taza de borde dorado. Observaba, mientras lo hacía, los rostros de cada miembro de la familia. Ninguno miraba hacia la cabecera vacía de la mesa. ¿El testamento de Lord Darcy ha sido leído ya?, preguntó con aparente ligereza, sin levantar la mirada del azucarero. Lady Margaret respondió primero, con ese tono de control endurecido por años de protocolo social. Aún no. Según el abogado de la familia, Monsieur Balford, se leerá esta tarde. Él exigió que todos los beneficiarios estén presentes. Poirot asintió lentamente, como si esa simple información confirmara una línea de pensamiento. ¿Y quiénes serán esos beneficiarios? La pregunta, aunque directa, cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Obviamente, yo, respondió Lady Margaret con voz firme. Y André, su único hijo. ¿Y usted, señorita Eloise?, preguntó Poirot, girándose suavemente hacia la joven sobrina, que había estado jugando nerviosamente con su cuchara. Yo no lo sé. Mi tío me apreciaba, claro, pero nunca hablamos de dinero. Poirot dejó escapar un leve murmullo. Ah, oui. Nunca se habla del dinero, pero siempre se piensa en él. Esa tarde, la biblioteca se convirtió en escenario de una ceremonia tensa. Las estanterías altas y oscuras formaban un muro de silencio solemne, y en el centro, tras un escritorio de roble macizo, el notario Balford desplegó los documentos con una parsimonia casi teatral. Los presentes eran pocos. Lady Margaret, sentada, erguida como si la muerte misma no pudiera moverla. André Darcy,
de pie junto a la ventana, mirando hacia los setos recortados como si buscara una salida. Eloís, sentada con las manos entrelazadas y una expresión de nerviosa anticipación. Poirot, naturalmente, se mantenía en un rincón, observando. El abogado comenzó a leer. Yo, Alistair Robert Darcy, en pleno uso de mis facultades mentales y con absoluta voluntad, declaro que esta es mi última voluntad y testamento. La lectura se deslizó entre fórmulas legales hasta llegar al punto neurálgico. Lady Margaret recibía la propiedad de la mansión y una renta vitalicia. André heredaba el patrimonio financiero y las acciones familiares. Eloís, sorprendentemente, aparecía como beneficiaria de una suma considerable, en reconocimiento a su afecto genuino y desinteresado. Hubo un murmullo de sorpresa, pero lo que siguió a continuación fue lo que hizo que todos se volvieran hacia Valfort con incredulidad, y dejó constancia de que, en caso de que reaparezca la persona conocida bajo el nombre de Annette, la suma de 150.000 francos será puesta a su disposición tras verificación de identidad por parte del notario. El silencio fue absoluto. Poirot levantó la mirada como si acabaran de pronunciar el nombre de un fantasma. ¿Annette? Repitió con voz suave, como si degustara el nombre. Lady Margaret palideció levemente. No puede ser. ¿Quién es? ¿Annette? Preguntó Poirot con una calma tensa. Una criada, dijo André con un gesto desdeñoso. De hace muchos años. Se fue. O la despidieron, no recuerdo. ¿No fue así, madrastra? Lady Margaret entrecerró los ojos. Era joven, demasiado curiosa para su propio bien. Se marchó después de un incidente con una joya extraviada. Pero eso fue hace... ¿Cuánto? ¿25 años? Eloís murmuró, casi sin voz. Yo la escuché mencionar una vez, a escondidas. Mi madre decía que Annette era peligrosa. Poirot se acercó al escritorio. «Monsieur Valfort, ¿existe algún documento adicional en el testamento?» El notario asintió. Un anexo. Instrucciones en sobrecerrado para abrir solo en caso de aparición de esta tal Annette. Está sellado. Y mientras tanto, dijo Poirot, mirando fijamente a la firma del conde en el testamento, alguien que conocía el contenido decidió actuar antes de que la verdad saliera a la luz. Aquella noche, Poirot caminó solo por el jardín. Los setos eran tan simétricos que parecían haber sido cortados con regla de arquitecto. A lo lejos, las luces de la costa parpadeaban como secretos, aún por revelarse. Volvió a sacar su cuaderno. Bajo la pregunta, ¿quién es A?, añadió una nueva línea. ¿Quién quiso que Annette nunca regresara? Los hilos comenzaban a tensarse. Y Poirot, paciente tejedor de verdades ocultas, sabía que la telaraña solo acababa de formarse. Capítulo 3. Entrevistas a la sombra del jardín. A la mañana siguiente, con el rocío aún fresco sobre los rosales de la parte trasera de la mansión Darcy, Hércules Poirot inició su serie de entrevistas privadas. No buscaba confesiones directas, sino grietas en las máscaras, una pausa indebida, un ademán que revelara más de lo que las palabras decían. La psicología, como siempre, era su herramienta predilecta. Pidió una mesa en el invernadero acristalado, desde donde se divisaban tanto los jardines como las estatuas que custodiaban la fuente central, y allí recibió a los habitantes de la casa uno por uno. Primero, Eloís Bernier.
La joven entró vestida con una blusa sencilla y falda azul marino. Había en ella una mezcla de ansiedad y curiosidad, como si temiera que Poirot viera demasiado, pero también deseando ser comprendida. «Señorita Bernier», empezó Poirot con voz suave, «¿cuándo fue la última vez que vio a Lord Darcy? ¿Con vida?» «La noche antes de su muerte. Cenamos juntos como siempre. No parecía diferente, tal vez más callado de lo habitual, pero eso no era raro en él. ¿Y notó algo extraño? ¿Alguna mención sobre alguien llamado Annette?» Eloise dudó un instante. «No, aunque…» inclinó la cabeza. «Había algo. Lo encontré mirando por la ventana como si esperara algo. O a alguien». Poirot asintió, pensativo. «¿Le temía a alguien? Tal vez. No que yo supiera. Aunque los últimos días había una tensión en la casa, como si todos supieran que algo se avecinaba, pero nadie quería nombrarlo». Poirot la dejó marchar con una leve inclinación de cabeza. Después vino André Darcy. Entró, con aire seguro, el bastón de su difunto padre en la mano, como si ya le perteneciera. «Monsieur Poirot», dijo al sentarse, «sé que busca enigmas, pero este no lo es. Mi padre era viejo. Murió. La nota seguramente fue una jugarreta de alguien que quiere sembrar dudas por dinero. ¿Y usted no cree que la aparición de ese nombre en el testamento indica otra cosa?» André frunció el ceño. «Annette fue una criada. Nada más. Lo que hiciera hace décadas no tiene relevancia hoy. Lo importante es que la herencia fue clara». Poirot entrecerró los ojos. Curioso que recuerde tan poco de ella. Y sin embargo, con tanto desdén. ¿Tuvo usted algún conflicto con ella? André se puso rígido. Tenía 12 años cuando se fue. ¿Qué clase de conflicto iba a tener? Poirot no respondió. Solo anotó algo en su cuaderno antes de despedirlo. La tercera fue Lady Margaret. Ella entró con elegancia sobria, los guantes de encaje aún puestos, como si el protocolo social no cesara ni ante la muerte. «Me temo, Monsieur Poirot, que busca demasiado entre sombras. Alistair murió en su cama. ¿Qué más prueba necesita?» «Una pregunta sencilla, madame. ¿Quién es Annette para usted?» Lady Margaret bajó la vista un segundo. Apenas un segundo. Pero Poirot lo notó. «Una joven insolente, que creía que la casa le pertenecía», dijo al fin. «Alistair tenía un corazón blando. Ella abusó de eso. Fue despedida discretamente para evitar escándalos». ¿Escándalos? Era demasiado cercana a ciertos miembros de la familia. Poirot levantó una ceja. ¿Miembros? ¿Plural? No. Especulo, monsieur. Solo limpio los rastros de quienes no saben dónde terminan sus límites. Más tarde, Poirot pidió hablar con la doncella, Mademoiselle Claire, quien había sido la primera en encontrar el cuerpo. Era joven, de ojos rápidos y gesto asustadizo. ¿Abriste la ventana de la habitación aquella noche? No, monsieur. Lord Darcy siempre decía que dormir con la ventana abierta era invitar a la muerte. Entonces alguien la abrió después de su muerte. Claire tragó saliva. Yo vi a alguien pasar por el pasillo esa noche. Creí que era el señor André, pero no lo vi bien. ¿La hora? No sabría decirlo. Tal vez cerca de la medianoche. Poirot asintió lentamente. Cuando cayó la tarde, Poirot se retiró con discreción a su habitación. Sobre su mesa colocó una hoja en blanco y con su pluma estilográfica escribió 4 nombres: Eloise, André, Margaret, Claire, punto debajo,
una palabra, motivo, y al lado otra, miedo. Luego escribió una nueva línea. ¿A quién beneficiaba el silencio de Annette? La noche comenzaba a caer sobre la mansión Darcy, pero para Poirot, las sombras apenas empezaban a revelar sus secretos. Capítulo 4. Un nombre, grabado en la plata. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente por los vitrales del pasillo este, Hercule Poirot se hallaba inclinado sobre el escritorio de la biblioteca, examinando con escrupuloso cuidado una bandeja de plata que había sido retirada discretamente de la habitación del difunto Lord Darcy. No era una pieza de gran valor artístico, pero sí antigua. Grabada a mano en su borde interior, casi oculto por los reflejos, había una inscripción breve y cuidadosamente ejecutada. A.A. Por los años que nunca olvidaremos. Poirot rozó la inscripción con la yema de un dedo, como si tratara de sentir el pasado contenido en esas letras. No fue un regalo cualquiera, murmuró. Fue personal, emocional, y claramente anterior al segundo matrimonio de Lord Darcy. El ama de llaves, Madame Dupin, lo observaba desde la puerta. Fue descubierta por la señora Margaret hace 2 noches en la alacena donde se guardan los objetos viejos de la familia, explicó. La encontró envuelta en terciopelo, junto a unas cartas que, según tengo entendido, han desaparecido. ¿Desaparecido?, repitió Poirot, volviéndose de inmediato. ¿Y quién sabía de la existencia de esa bandeja? Solo Lady Margaret y, bueno, posiblemente el joven André. Él estaba presente cuando ella la halló. Pareció incómodo. Poirot tomó nota en su libreta. A.A., una Annette desconocida y una Alistair, que por lo visto no la había olvidado tanto como pretendían. Decidió no interrogar más por el momento. En lugar de eso, solicitó permiso para inspeccionar el ala norte de la mansión, la menos utilizada desde hacía años. Era un lugar que olía a encierro, a madera húmeda y papeles olvidados. Allí encontró un salón de costura clausurado, una sala de música que apenas conservaba un piano desafinado y una habitación cerrada con llave. Lady Margaret le entregó la llave con un suspiro contenido. Era el estudio privado de Alistair. Desde hace años que no entra nadie. Poirot abrió la puerta con cautela. La habitación era estrecha, con una ventana alta y muebles oscuros cubiertos por sábanas. El aire estaba cargado de polvo y memoria. Sobre el escritorio, bajo un cristal, manchado por el tiempo, había fotografías antiguas. Una mostraba a Lord Darcy en uniforme militar, otra lo mostraba más joven, junto a una mujer de rostro sereno y cabello recogido. No era Lady Margaret. Poirot se inclinó, observando los ojos de la mujer. «Annette», susurró. Pero lo que captó su atención no fue la foto, sino el marco. Grabado en la base de madera, casi borrado por los años, se leía A.A., primavera de 1908. La letra coincidía con la de la bandeja. La misma cursiva romántica, antigua, impersonal en apariencia, pero profundamente íntima. Poirot volvió a su cuaderno y escribió «Relación pasada», evidencia oculta, motivo para silenciar. De regreso al salón, el detective encontró a Eloise sentada leyendo una novela sin pasar página. Al verla, levantó la mirada con una mezcla de expectativa y miedo. «Mademoiselle, ¿puedo confiarle una observación?» «Claro, Monsieur Poirot».
Usted ha mencionado que su madre hablaba de Annette como una presencia peligrosa. ¿Cree usted que lo decía en sentido moral? ¿O más bien como una amenaza a la estabilidad de esta casa? Eloís vaciló. Creo, dijo finalmente, que era ambas cosas. Siempre sospeché que había algo más entre Annette y mi tío. Algo prohibido. Mi madre creía que Margaret la había hecho desaparecer. Poirot se inclinó hacia ella, con el bigote centelleando bajo la luz del mediodía. ¿Desaparecer? ¿Como quien despide a una criada? ¿O como quien hace desaparecer un obstáculo? Eloís palideció. Mi madre jamás lo dijo claramente, pero a veces hablaba en susurros como si temiera que la casa misma la escuchara. Poirot se puso de pie con gesto grave. Gracias, mademoiselle. Ha dicho más de lo que cree. Esa noche, Poirot se encerró en su habitación. Sacó 3 objetos, la fotografía, la bandeja y una copia del testamento. Los colocó sobre la mesa como piezas de ajedrez. A cada una les asignó una palabra. Foto, origen, bandeja, vínculo, testamento, amenaza. Y entonces, sin levantar la pluma, escribió una hipótesis preliminar. Annette fue más que una sirvienta. Fue una amante, tal vez la madre de un hijo oculto. Y su regreso, o su mención, amenazaba la línea de sucesión. Apoyó el mentón sobre los dedos entrelazados. El motivo es antiguo, pero el crimen es reciente. Y aún queda por descubrir quién temía más que Annette volviera. La noche cubría la mansión con un manto de secretos, y Poirot, con sus pequeñas células grises ardiendo en deducción, sabía que el pasado no solo había regresado, estaba empezando a cobrar su deuda. Capítulo 5. La confesión que no fue un error. La mañana amaneció con una niebla densa que cubría el jardín como un velo de secretos aún no revelados. Hercule Poirot, puntual como el péndulo de un reloj suizo, solicitó una taza de chocolate caliente y se retiró a la galería del segundo piso, desde donde podía observar el ir y venir de los empleados sin ser visto. Esa mañana no caminaba, no interrogaba, observaba. Sabía que el silencio decía tanto como las palabras, y el de hoy era un silencio tenso, como si toda la casa estuviera conteniendo el aliento. Fue cerca del mediodía cuando Mademoiselle Claire, la doncella, se presentó con los ojos hinchados y los labios temblorosos. Llevaba en la mano una carta doblada en 4. Monsieur Poirot. No sé si esto importa, pero creo que debo mostrárselo. Poirot la invitó a sentarse. Abrió la carta, con cuidado. La tinta era antigua, ya desvaída en algunas partes, pero la caligrafía era clara, precisa, emocional. No pude decirlo en vida, y ahora temo que sea demasiado tarde. Lo que ocurrió aquella noche fue culpa mía. Yo permití que se marchara. Creí que era lo mejor para todos. Pero me equivoqué. Si alguna vez regresa, ruego que no se le castigue. Yo la amé, y cometí la cobardía de silenciar esa verdad. A Poirot leyó la carta 2 veces, luego fijó la mirada en la joven. ¿Dónde la encontró? En el fondo del cajón de la cómoda del señor Darcy. Estaba bajo su pañuelo, de lino. No se la mostré a nadie más. Me pareció privada, pero también importante. Hizo bien. Poirot dobló la carta con la misma delicadeza con la que un sacerdote guarda una reliquia. Esta carta no es una confesión de asesinato, pero sí de cobardía. Y la cobardía, mademoiselle, tiene consecuencias largas como sombras al atardecer.
Mismo día, Poirot solicitó hablar en privado con Monsieur Balfort, el notario. Lo recibió en el despacho cerrado, entre documentos encuadernados y el olor rancio del papel viejo. Monsieur Balfort, necesito saber si hubo algún intento reciente de modificar el testamento. El notario frunció el ceño, sorprendido. En efecto, hace unas semanas Lord Darcy me escribió solicitando una reunión urgente. Quería añadir un nombre. Dijo que era una persona del pasado. No me dio más detalles, pero sonaba emocionado, casi aliviado. ¿Y esa reunión tuvo lugar? No, fue cancelada. 3 días después, recibí una carta del propio Lord Darcy diciéndome que lo había reconsiderado. Pero la nota olía a coacción, si me permite decirlo. No era su estilo habitual. ¿La conserva? Balfort rebuscó entre sus archivos y con una sonrisa cansada extrajo un sobre pequeño. Poirot leyó la nota. Solo 6 palabras. Dejarlo todo como está. A.D. Demasiado breve, dijo Poirot. Y escrita con otra pluma. Volvió a observar el trazo. Ligero, menos firme, quizá imitado. ¿Quién tenía acceso a sus papeles personales? Solo Lady Margaret y quizás André Poirot, volvió a anotar. La cancelación del cambio. ¿Fue forzada? A media tarde, Poirot caminaba entre las esculturas del jardín cuando Eloise lo alcanzó apresurada. Monsieur Poirot, he recordado algo. Quizá no signifique nada. Mademoiselle, en una investigación, lo que parece nada suele ser algo disfrazado. Hace 2 noches, poco después de la cena, vi a Lady Margaret bajar al ala norte. Llevaba algo envuelto en una manta. No vi qué era, pero fue extraño. Ella nunca baja allí sola. Nunca. Poirot asintió. Merci. Su memoria, como su intuición, no debe subestimarse. Esa noche, Poirot se encerró en su habitación con sus notas. Encendió la lámpara de escritorio y repasó los objetos en su mesa. La bandeja grabada, la carta de amor encontrada por Claire, la foto del estudio y la nota falsificada del testamento. Una línea invisible unía cada uno de ellos, y Poirot empezaba a trazarla con precisión matemática. Lord Darcy quiso incluir a Annette en el testamento. 2. Cambió de parecer o fue forzado a cambiar. 3. Murió antes de que Annette hablara, pero alguien supo que ella pensaba hacerlo. 4. El móvil, evitar que saliera a la luz un secreto de sangre. Poirot levantó la vista hacia el espejo ovalado que colgaba frente a su escritorio. Una confesión no siempre es un error, murmuró para sí. A veces es un acto de valor que llega demasiado tarde. Guardó la carta en un sobre nuevo, lo selló y escribió: solo abrir en presencia de todos los implicados. La última pieza aún no había caído, pero el círculo se cerraba. Poirot, con una calma que solo dan los que ya conocen la verdad, sabía que muy pronto reuniría a todos para abrir las puertas del pasado de par en par. Capítulo 6. La voz del cuadro roto. Apenas amanecía cuando un grito ahogado rompió el silencio de la mansión Darcy. Provenía de la galería del segundo piso. La doncella Claire, pálida, como la cera, se encontraba junto a la pared donde colgaban los retratos familiares. Uno de ellos, el retrato ovalado de Lord Alistair Darcy, pintado en sus años de juventud, yacía ahora en el suelo, el marco astillado, el vidrio hecho trizas, pero eso no era lo más inquietante. Al retirar el lienzo del suelo, Claire y el ama de llaves
descubrieron algo más. Tras la tela desgarrada, pegada al interior del marco, se hallaba una pequeña hoja de papel envejecido, oculta entre el soporte y el bastidor. Poirot llegó al lugar apenas unos minutos después. Examinó la escena con su acostumbrada precisión, inclinándose para observar el reverso del retrato. Esto no es vandalismo, mes amis, es revelación. Tocó el papel con sus dedos enguantados, como si retirara una venda. Alguien supo de esta nota y la quiso recuperar. O destruir. Desplegó cuidadosamente el papel. La tinta estaba desvaída, pero legible. Decía: la verdad no puede ser enterrada para siempre. Si algo me ocurre, busquen la carta que Annette dejó en 1909. Ella sabía que yo no tendría el valor. Pero ustedes deben saberlo. Firmado. A de Poirot cerró los ojos un instante. Una premonición o una advertencia postergada durante demasiados años. Poco después, Poirot pidió revisar el archivo personal de Lord Darcy, especialmente las cartas de 1909. El ama de llaves le condujo al despacho del Alasur, donde se almacenaban documentos familiares en cajas numeradas por décadas. Con la paciencia de un bibliotecario, Poirot fue retirando cajas, revisando correspondencias, notas bancarias, recibos. Finalmente, en una carpeta rota, encontró una carta sin sobre, escrita en una caligrafía femenina y apasionada. Alistair, si eliges el silencio me marcharé, pero no por vergüenza, sino por temor a lo que puedan hacerme. Me has prometido protegernos, y sin embargo, me veo obligada a huir. No puedo quedarme sabiendo que Margaret me ha descubierto. Ella ya me advirtió. Una mujer como tú no tiene lugar en esta casa. Pero recuerda esto, no me llevo oro ni título, solo a nuestro hijo. Él sabrá quién fue su padre, y algún día, tal vez, regresaremos. Poirot la leyó en silencio, 2 veces, antes de guardarla en su carpeta. Su rostro estaba más grave que nunca. Voilà. El secreto no era amor, era sangre. Ya entrada la tarde, Poirot pidió reunir a todos en el salón principal. Lady Margaret, André, Eloise y Claire se sentaron, cada uno con una expresión distinta: impaciencia, desconfianza, temor. Poirot entró con la carta en la mano y el retrato roto tras él, ya montado en una mesa lateral. «Mesdames et messieurs», comenzó, «he descubierto lo que Lord Darcy quiso ocultar y lo que, finalmente, alguien quiso destruir». Todos permanecieron en silencio. Poirot sacó la carta de Annette y la depositó sobre la mesa central. El señor Darcy no murió, solo como un anciano enfermo. Murió atormentado por la cobardía de un silencio que protegía más a otros que a sí mismo. Annette no fue una criada cualquiera. Fue su amante. Y más aún, fue la madre de su hijo. Un murmullo sordo recorrió la sala. «¿Qué está insinuando, Poirot?», espetó Lady Margaret con la voz envenenada. «No insinúo, afirmo. Esta carta, escrita en 1909 y ocultada en el marco de su propio retrato, lo confirma. El nombre del hijo no está especificado. Pero alguien aquí sabía, o sospechaba, de su existencia. Y cuando supo que Annette o su descendiente podría volver a reclamar lo suyo, la urgencia de proteger lo establecido se convirtió en desesperación. Andrés se puso de pie indignado. ¿Estás sugiriendo que uno de nosotros mató a mi padre? Digo que alguien lo silenció. Tal vez no con veneno ni cuchillo, pero sí con presión, manipulación o miedo.
Lord Darcy se retractó de modificar su testamento, no por voluntad propia, sino porque fue coaccionado. Eloís alzó la vista, pálida. ¿Y si ese hijo ya volvió? Todos giraron hacia ella. ¿Y si ya está aquí, entre nosotros? Poirot la miró con un brillo en los ojos. Mademoiselle, su hipótesis no es descabellada. Tal vez no lo sepa ni él mismo. Tal vez eso es justo lo que alguien más temía. Esa noche, Poirot se retiró a su habitación y extendió todos los documentos sobre su cama. El retrato roto, la carta de Annette, la nota de Lord Darcy, el testamento cancelado y la carta rescatada por Claire. Luego, anotó una frase clave: el asesinato sin arma es el más elegante de todos y el más cruel. El asesino no había necesitado veneno, solo información. Solo una verdad demasiado pesada para dejarla salir. Pero ahora que él la había descubierto, solo faltaba una cosa: exponerla. Y para eso, Poirot prepararía la escena más precisa de todas, la reunión final. Capítulo 7. El juego del silencio y la sangre. El día siguiente amaneció inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse a observar lo que estaba por acontecer. En la mansión Darcy, los habitantes se movían con cautela, cada palabra pronunciada con el peso de un eco, como si la verdad misma flotara en el aire, esperando ser desenmascarada. Poirot, siempre impecable en su presentación y meticulosamente puntual, se dirigió a la sala de música, donde había pedido que instalaran una mesa redonda. Sobre ella colocó 5 objetos: el retrato dañado de Lord Darcy, la bandeja de plata con la inscripción oculta, la carta de amor firmada por Annette, el testamento original y la carta interceptada que jamás llegó al notario. Los símbolos del pasado. Las pruebas del presente. A las 11 en punto se presentaron los convocados: Lady Margaret, André, Eloís, Claire y el notario Balfour. Todos tomaron asiento con expresiones que oscilaban entre la tensión, la impaciencia y el miedo. Poirot permaneció de pie. Mes amis, permítanme exponer lo que ya he comprendido. El señor Darcy, en su vejez, quiso hacer justicia. Quiso reconocer a una mujer que había amado, y quizás a un hijo cuya existencia fue mantenida en las sombras. Pero el peso de esa decisión, o mejor dicho, el temor que despertó en otros, acabó por sellar su destino. ¿Está diciendo que fue asesinado?, interrumpió Lady Margaret con una frialdad glacial. Estoy diciendo que fue silenciado. No necesariamente con veneno ni violencia, sino con presión emocional. Chantaje. Quizá incluso temor. Poirot hizo una pausa, mirando a todos uno por uno. Cuando se retractó de modificar el testamento, no lo hizo con libertad. Lo hizo porque alguien, entre ustedes, lo convenció de que hablar sería peligroso. El silencio cayó como un manto. Y no solo eso, continuó Poirot. Esa persona también buscó borrar todo rastro de Annette, sus cartas, su recuerdo y, finalmente, su legado. ¿Por qué? Porque el regreso de esa mujer, o peor aún, el de su hijo, amenazaba con desmantelar la estructura cuidadosamente construida de esta familia. André golpeó el respaldo de su silla. Esto es absurdo. ¿Y si todo esto es una coincidencia? Un viejo con remordimientos, una criada desaparecida, una carta olvidada. ¿Y un retrato rasgado accidentalmente revela una nota con instrucciones precisas? No, Monsieur Darcy. La casualidad no tiene
Tanta precisión. Poirot se inclinó levemente. Usted sabía que su padre quería cambiar el testamento. ¿Cómo lo supo? André palideció. No sabía nada. ¿Está seguro? ¿O fue usted quien falsificó la nota que cancelaba su modificación? ¿La escribió usando una pluma distinta y su firma como modelo? Eso es una acusación sin pruebas. Ciertamente. Por ahora, replicó Poirot. Pero lo interesante no es lo que usted hizo, sino lo que no hizo, porque si usted fuera el hijo ilegítimo, jamás habría temido el regreso de Annette. Lo habría deseado. Pero usted la teme. Lo vi en sus ojos. Poirot se volvió hacia Lady Margaret. Usted, en cambio, sí sabía. Usted vio a Annette como una amenaza desde el principio. Usted la hizo desaparecer años atrás, y cuando descubrió que Lord Darcy pretendía incluirla nuevamente, usted actuó. Encontró la carta en el retrato. Tal vez intentó destruirla, pero llegó tarde. Lady Margaret no habló. Solo alzó la barbilla con dignidad rota. Y aún así, Mes Amis, no son ustedes los más importantes en este momento. El verdadero misterio es quién es ese hijo. ¿Dónde está? ¿Sabe siquiera quién es? Poirot giró lentamente hacia Claire. Mademoiselle Claire. Nunca se ha preguntado por qué su madre, antes de morir, le pidió que viniera a trabajar aquí. La joven abrió los ojos, sorprendida. ¿Mi madre? Sí, Annette. La mujer a quien usted conoció como costurera en Lille. Nunca dijo que su padre era Lord Darcy, pero la envió aquí, con una carta en mano, que usted nunca se atrevió a entregar, porque temía lo que encontraría. Me equivoco. Claire se llevó una mano a la boca. Ella me dijo que aquí sabría la verdad, pero no sabía qué significaba. No pensé que... Poirot la miró con suavidad. No buscaba una fortuna. Solo buscaba saber quién era usted. Y su madre, con miedo pero también con esperanza, la envió de vuelta al lugar donde empezó todo. Durante unos instantes, nadie habló. Claire se hundió en su silla, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. André parecía un espectro de sí mismo. Lady Margaret, inmóvil, no negó nada. Poirot cerró su cuaderno. El crimen, Mes Amis, no fue solo contra una persona, fue contra la verdad. Y eso, a veces, es el más imperdonable de todos. Se giró hacia Balfort. La carta de Annette. La de 1909. Usted debe incorporarla al expediente, no por el dinero, sino por justicia. El notario asintió, con expresión solemne. Así se hará. Al caer la noche, Poirot salió a caminar por el jardín, ahora envuelto en un silencio menos opresivo. Las sombras ya no susurraban secretos, sino que parecían descansar. Desde la galería, Claire lo observaba. Tenía en la mano la carta de su madre. Y por primera vez, no temía lo que pudiera contener. Poirot se detuvo, contemplando el cielo. El orden ha sido restaurado, murmuró para sí. Pero el corazón humano, ese nunca deja de ser un laberinto. Capítulo 8. Una huella en la sombra del tiempo. Aquel amanecer llegó con un aire distinto. El viento que soplaba desde el mar era más tibio, y las cortinas de encaje en la habitación de Poirot danzaban con suavidad, como si la mansión misma respirara más libre. Y sin embargo, el detective belga sabía que todavía quedaban sombras por disipar. Lo más importante, el crimen mismo, aún no había sido esclarecido en su totalidad.
Lord Alistair Darcy no murió por simple vejez. Eso era claro para Poirot. Pero la pregunta más compleja no era el cómo, sino el quién y el por qué exacto. ¿Fue una amenaza emocional lo que lo condujo a un colapso? ¿O alguien precipitó su final de forma más sutil? Poirot solicitó nuevamente acceso al despacho del fallecido. No estaba buscando ya documentos, sino algo más delicado: incoherencias. Comenzó por observar los frascos de medicina. Los alineó por tamaño, luego por fecha de prescripción. ¿Un detalle llamó su atención? Un frasco con pastillas para el corazón, recién expedido, tenía el nombre del conde, pero la dosis era más alta que la recetada el mes anterior. Demasiado fuerte para un hombre de su edad, murmuró. Poirot llamó al doctor Vautrin. «Doctor, ¿usted fue quien recetó este medicamento?» El médico examinó el frasco. «No. Esta es una fórmula más agresiva. Yo había ajustado la dosis precisamente para no estresar el corazón del conde. Pero esto habría acelerado su ritmo cardíaco. En su estado, podría haberle provocado un paro». Poirot asintió lentamente. La pista química aparecía por fin, no un veneno, sino una dosis manipulada, cubierta con la apariencia de un tratamiento legítimo. ¿Quién tenía acceso a su botiquín personal? La señora Margaret, respondió el médico sin dudar. Ella insistía en controlar su medicación. Poirot anotó en su libreta. No fue violencia. Fue decisión. Más tarde, Poirot encontró a Claire en el invernadero. Tenía la carta de su madre aún en las manos. «Monsieur Poirot, ¿de verdad cree que soy hija de él?» «Mademoiselle, no lo creo. Lo sé. Y también sé que su madre temía que la historia se repitiera, que usted fuera utilizada, marginada o castigada por el pecado de existir. Pero el pecado no era suyo, era del silencio». Claire rompió a llorar suavemente. «¿Y qué ocurrirá ahora? Usted tiene derecho a la verdad y a decidir qué hacer con ella». Poirot la observó con ternura. El nombre no define a la persona, pero la justicia a veces repara heridas invisibles. Al anochecer, Poirot pidió hablar con Lady Margaret una vez más. La encontró en su habitación, frente al espejo, peinándose lentamente. Su rostro estaba lívido, pero sereno. «Sabía que vendría», dijo, sin volverse. «Usted fue quien cambió la dosis. No necesitó mentir ni ensuciarse las manos. Solo ajustó lo que ya era inevitable. Pero eso no lo hace menos calculado». Lady Margaret dejó el cepillo sobre la mesa. No fue por odio, fue por miedo. El regreso de Annette habría destruido todo por lo que luché, lo que protegí, esta casa, esta familia. No. Poirot negó con suavidad. Protegía su orgullo, madame, no la familia, y en su empeño por conservarlo, borró la última posibilidad de redención de un hombre que ya había pagado con décadas de silencio. Margaret se puso de pie lentamente, sin llorar. «¿Va a entregarme?» «No, no soy juez. Soy un hombre que busca la verdad, pero otros decidirán. Claire ya sabe lo suficiente, el notario también, y la justicia, madame, tiene muchas formas de manifestarse». Lady Margaret asintió, con los labios apretados. «Al final, nadie gana, ¿verdad, Monsieur Poirot?» «No, madame. Pero a veces se evita que otros pierdan más». Esa noche, Poirot caminó por el sendero de grava que rodeaba el lago artificial de la propiedad. En el agua se reflejaban las luces de la mansión, distorsionadas por las ondas, como si incluso la verdad recién revelada necesitara tiempo para asentarse.
Poirot se detuvo, sacó su reloj de bolsillo y lo contempló unos segundos. La vida, mon ami, es una sucesión de relojes desajustados. Algunos se adelantan, otros se atrasan, pero todos marcan, tarde o temprano, el momento exacto. Y con eso regresó al interior de la casa. Sabía que quedaba aún una escena final, la revelación completa frente a todos los involucrados. Las piezas estaban en su sitio, y las pequeñas células grises estaban listas para dar su golpe maestro. Capítulo 9. La reunión final en la biblioteca. La noche cayó sobre la mansión Darcy con un silencio inusualmente espeso, como si hasta el viento se negara a interrumpir lo inevitable. En la biblioteca, bajo el gran reloj de péndulo que marcaba cada segundo con solemnidad, las sillas estaban dispuestas en semicírculo. Al centro, de pie con las manos cruzadas sobre el vientre, aguardaba Hercule Poirot. Poco a poco, los invitados fueron llegando. Lady Margaret, envuelta en una bata de terciopelo oscuro, con la expresión de quien sabe que ya no tiene nada que ocultar. André, tenso y mordaz, se sentó en un rincón, sin dejar de mirar a Claire, quien llegó acompañada por el notario Balfour. Eloise, silenciosa, se mantuvo en la sombra de una estantería, como una observadora más. Cuando el reloj dio las 8, Poirot habló. «Mesdames et messieurs, les agradezco por asistir. Como sabrán, el motivo de esta reunión no es social. Se trata de la revelación de la verdad, una verdad que ha permanecido dormida durante más de 20 años y que, como todo secreto mal enterrado, ha terminado por salir a la luz». Hizo una pausa, luego señaló con elegancia hacia los objetos dispuestos sobre la mesa. La bandeja de plata con la inscripción, la fotografía del estudio, la carta de Annette y la falsificación del testamento. Lord Alistair Darcy murió, sí, pero no de causas naturales. Murió por la carga de una verdad que otros no le permitieron confesar. En sus últimos días quiso corregir el mayor error de su vida, el silencio. Quiso reconocer a la mujer que amó y quizás al hijo que esa mujer crió en soledad. Su muerte no fue producto del azar, fue inducida, aunque sin violencia visible, por la manipulación emocional y farmacológica de quienes temían que ese reconocimiento destruyera sus privilegios. Las miradas comenzaron a cruzarse como cuchillos. La señora Margaret Darcy, prosiguió Poirot sin elevar la voz, fue quien modificó la dosis de la medicina cardíaca de su esposo. No lo mató con un puñal. Lo hizo con una elección. Le negó la posibilidad de redención, disfrazándolo de protección familiar. Pero lo que realmente protegía era el apellido, el escudo, y sobre todo su lugar en esta casa. Lady Margaret, sentada rígidamente, no protestó, solo desvió la mirada, sosteniéndose en su orgullo como en un bastón invisible. El señor André Darcy falsificó una nota para impedir que el testamento fuera modificado. Temía perderlo todo, y al hacerlo, contribuyó al aislamiento final de su padre. No lo mató, pero lo empujó un paso más hacia el abismo. El miedo al escándalo, el miedo a compartir la herencia. Andrés se levantó de golpe. No lo sabía, creí que era solo una vieja obsesión. No pensé que yo no lo maté. Tal vez no, pero la verdad, monsieur, rara vez muere de un solo golpe. Suele ser asesinada lentamente, entre muchos, con indiferencia, con codicia,
con orgullo. Poirot se giró ahora hacia Claire. La joven temblaba. «Y usted, Mademoiselle Claire, es la heredera del mayor silencio de todos». Su madre, Annette, no desapareció porque sí. Fue expulsada, rechazada, condenada por una decisión que ambos tomaron, ella y Alistair, en la juventud. Usted vino aquí sin saberlo todo, con una carta en la mano que nunca se atrevió a entregar, pero incluso en su silencio, su sola presencia agitó los fantasmas del pasado. Claire, con la voz apenas audible, murmuró: «¿Y qué soy yo entonces? ¿Una amenaza? ¿Una prueba viviente?» Poirot se inclinó suavemente hacia ella. «No, mademoiselle. Usted es una oportunidad de justicia, de equilibrio, de corregir lo que se torció. El señor Darcy quiso enmendarse, y aunque fue callado, su voluntad quedó escrita, escondida en cartas, en objetos olvidados, en susurros atrapados en los marcos de los retratos». Volviéndose hacia Balfour, Poirot concluyó: «He entregado al notario todos los documentos pertinentes, cartas, fechas, escritos y firmas. El señor Darcy intentó modificar su testamento. Su voluntad fue obstruida, sí, pero también fue registrada. Y ahora puede ser ejecutada como es debido». El notario asintió solemnemente. «Legalmente, existe base suficiente para considerar válidas sus últimas intenciones, especialmente si la señora Claire desea reclamar su parte». Claire bajó la mirada. Luego, tras una pausa, alzó la vista con una serenidad inesperada. «No quiero la fortuna», dijo. «Solo quería saber quién era. Ahora lo sé». Un silencio profundo envolvió la biblioteca. Poirot cerró su libreta con un gesto ceremonioso. «Entonces, mes amis, la verdad ha sido revelada. No hay aplausos, ni castigos ruidosos, solo consecuencias. Cada uno sabrá cómo vivir con ellas». Esa noche, Poirot salió a caminar una última vez por los jardines. El aire era más ligero, aunque aún cargado de ecos. Cuando llegó a la fuente central, se detuvo. Observó su reflejo en el agua. A veces los crímenes no dejan manchas de sangre, solo grietas en el alma. Sacó su reloj de bolsillo, lo abrió y miró la hora exacta. Y aún así, tout est en ordre. Mañana partiría de Saint-Aubin-sur-Mer, pero esta noche, mientras el reloj de péndulo marcaba la medianoche, Hercule Poirot sabía que la justicia, a su modo, se había pronunciado. Capítulo 10. Desenlace. El último eco del silencio. La mañana posterior a la revelación, la mansión. Darcy despertó envuelta en una calma profunda, distinta a la tensión que la había sofocado durante días. No era serenidad. Era una forma de resignación silenciosa, como si las paredes mismas hubieran aceptado, al fin, la verdad que llevaban décadas conteniendo. Claire caminó sola por el sendero de grava que conducía al invernadero. El cielo estaba gris, pero sin amenaza de lluvia. El jardín olía a tierra húmeda y a flores recién abiertas. En una mano llevaba la carta de su madre, en la otra, una pequeña caja de madera tallada que Poirot le había entregado esa mañana. Dentro, cuidadosamente doblada, había una fotografía, una imagen en sepia de Lord Darcy y Annette, jóvenes, sonrientes, con los ojos llenos de promesas que jamás se cumplirían. Al reverso, con letra temblorosa pero firme, alguien había escrito: «Lo que no pudo ser, aún vive en quien fue fruto de ello». Claire cerró la caja. Su destino seguía siendo incierto, pero ya no estaba perdido. Sabía quién era.
Y ese conocimiento le pertenecía no como arma ni como herencia, sino como raíz. En el salón, Poirot ultimaba los preparativos para su partida. Su equipaje, modesto como siempre, estaba ya dispuesto junto a la puerta principal. Mientras abrochaba los botones de su abrigo, Héloïse apareció en el umbral. «¿Ya se marcha, Monsieur Poirot?» «Oui, mademoiselle. Ya no soy necesario. El crimen ha sido comprendido y la justicia, aunque sutil, ha sido sembrada». Héloïse lo miró con un dejo de melancolía. «¿Y cree usted que cambiará algo? ¿Que Lady Margaret se arrepentirá? ¿Que André dejará de aferrarse al apellido?» Poirot ladeó la cabeza, con una leve sonrisa. «No lo sé. La verdad no transforma a todos. A veces solo ilumina. Y cada cual decide si abrir los ojos o seguir en la oscuridad». Lady Margaret no bajó a despedirse. Permaneció en su habitación, contemplando la fotografía de su esposo con expresión indescifrable. No lloró, no habló, pero una sola lágrima cayó, silenciosa y densa, sobre el pañuelo blanco que sostenía en su regazo. Tal vez no era culpa lo que sentía, sino pérdida. No del hombre, sino de la imagen que había construido para sobrevivir a su lado. Una imagen que ahora se deshacía como yeso viejo, revelando la fragilidad de todo aquello que había intentado controlar. Antes de irse, Poirot caminó una última vez por el ala norte, ahora desprovista de su carga fantasmagórica. Se detuvo frente al estudio de Lord Darcy. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el retrato ya reparado del conde colgaba nuevamente en la pared. Pero algo había cambiado. En el escritorio, enmarcada en cristal, estaba la carta de Annette, no como una afrenta, sino como un acto de reconocimiento. No escondida, no destruida, exhibida. Poirot se inclinó ligeramente ante ella. «Madame, sus palabras no llegaron a tiempo en vida, pero han encontrado justicia en la muerte. Y eso, créame, no es poco». En la estación de tren, con la locomotora ya humeando, Poirot subió a su vagón con movimientos pausados. Se acomodó junto a la ventana y sacó su reloj de bolsillo, abriéndolo con un gesto mecánico. Exactamente las 12. Puntualidad, orden y equilibrio, musitó. Un niño que esperaba en el andén con su madre lo observó curioso. Poirot le regaló una sonrisa y un gesto elegante con el sombrero. Luego cerró los ojos por un momento, como si repasara mentalmente todos los pasos de la danza que acababa de dirigir. Las miradas, las omisiones, las piezas desplazadas una a una en ese tablero de mentiras familiares. Cuando el tren comenzó a avanzar, Poirot volvió a abrir los ojos. El asesinato más difícil de resolver, se dijo en voz baja, no es el que deja un cuerpo, sino el que deja un vacío, un silencio donde debía haber una confesión, un lugar en la memoria donde alguien fue borrado con precisión, hasta que la memoria misma lo exige de regreso. El paisaje comenzó a deslizarse más rápido por la ventana. La mansión, invisible tras los árboles, quedaba atrás. Pero el eco del crimen seguiría resonando por mucho tiempo en los pasillos de Saint-Aubin-sur-Mer. No como una acusación, sino como un recuerdo necesario. Porque al final, como Poirot sabía muy bien, la justicia no siempre castiga. A veces, simplemente despierta. Capítulo 11. Epílogo. Ecos bajo la superficie. Han pasado 6 meses desde que Hercule Poirot partiera de Saint-Aubin-sur-Mer en el tren de las 12.
La mansión Darcy permanece en pie, majestuosa y silenciosa, pero algo en ella ha cambiado. Las paredes ya no resuenan con los susurros del pasado, y las habitaciones, antes pesadas de secretos, han comenzado a respirar con una quietud distinta, más ligera, aunque no por ello olvidada. Claire Bernier, quien en otro tiempo no era más que una doncella con una carta sin destinatario, se ha convertido en algo más que la heredera oculta del linaje Darcy. Ha decidido no reclamar el apellido ni la fortuna, pero sí ha aceptado una pequeña casa en el límite del pueblo, la misma donde Annette vivió una vez, antes de marcharse en silencio. Allí ha instalado una pequeña biblioteca comunitaria con el apoyo discreto de Monsieur Valfort. Un lugar para la memoria, para las verdades recuperadas. Cada mañana, Claire riega los arbustos frente a su puerta y saluda al cartero con una sonrisa franca. Nadie la llama señorita Darcy, pero todos la miran con un respeto nuevo, como si supieran, sin necesidad de que lo diga, que dentro de ella vive una historia que ya no necesita esconderse. Lady Margaret sigue viviendo en la mansión, aunque rara vez recibe visitas. Los salones formales se han cerrado, los sirvientes han sido reducidos, y su figura ya no se pasea por los jardines como antes. A veces se la ve junto a la chimenea, escribiendo cartas que no envía, o tocando el piano en las tardes, con manos lentas que repiten las mismas melodías. Su relación con André se ha enfriado. Él se ha marchado a París para encargarse de un negocio familiar secundario, sin despedirse demasiado. Tal vez en su interior comprendió que el apellido no basta cuando la sangre ha sido negada. Una mañana templada de primavera llegó una carta a la casa de Claire. El sobre era grueso, de papel crema, con el membrete de un hotel en Londres. No estaba firmada, pero Claire reconoció la letra con una punzada de emoción. Mademoiselle, he pensado mucho en usted desde que partí. El mundo sigue girando y uno se acostumbra a ver casos donde la justicia llega con esposas y sentencias. Pero hay casos como el suyo, donde la justicia es más tenue, más humana. He pasado por Saint-Omer recientemente y pensé en su madre, en su valor, en su silencio, en su elección de protegerlo todo a través del olvido. No todos los legados se heredan en testamentos. Algunos se cultivan, se leen, se comparten, como los libros que usted colecciona ahora. No necesito decirle que cuide de sí misma. Usted lo hará. Tampoco le diré que olvide. ¿El olvido es una forma de traición, n'est-ce pas? Solo le diré que fue un honor conocerla. H.P. Claire guardó la carta en la caja de madera donde también reposaba la fotografía de sus padres. Se sentó junto a la ventana con el primer ejemplar de su biblioteca entre las manos, una edición antigua de El jardín secreto, con la tapa desgastada y las esquinas dobladas. Y mientras leía, el viento de la costa soplaba suave sobre los tejados, como si por fin llevara las palabras que nunca se dijeron hacia algún lugar donde pudieran descansar. En Londres, Hercule Poirot caminaba por Whitehall con paso corto pero firme, su abrigo perfectamente planchado, su bastón alineado con la cera. Acababa de rechazar un caso nuevo, un asesinato en una galería de arte, por considerarlo demasiado ruidoso. Nada interesante para las células grises, había dicho. Se detuvo frente a una tienda de relojes antiguos.
observó uno en Minnesota particular, un reloj de bolsillo casi idéntico al que había llevado Lord Darcy. El tiempo, dijo en voz baja, a veces lo acelera el miedo, a veces lo detiene el arrepentimiento, pero siempre lo revela todo. Sacó su propio reloj, lo comparó con el de la vitrina y sonrió. Y siempre, siempre marca la verdad. Poirot siguió su camino, dejando atrás el reflejo, como una sombra sin peso. La justicia, para él, no era solo una cuestión de leyes, era, y siempre sería, una cuestión de orden. Capítulo 12. Las células grises no descansan. 2 semanas después de su regreso a Londres, Hercule Poirot se encontraba en su apartamento de Whitehaven Mansions, cuidando con meticuloso esmero el alineamiento de los objetos sobre su escritorio. Cada hoja, cada pluma estilográfica, incluso el ángulo del tintero, estaba colocado con precisión matemática. Afuera lloviznaba y el sonido rítmico de las gotas sobre el alféizar parecía acompañar sus pensamientos como una orquesta silenciosa. Estaba absorto, no en un nuevo caso, sino en la reconstrucción mental del anterior. No era su costumbre quedarse enganchado al pasado, pero el asunto de la señorita Claire Bernier y la muerte de Lord Darcy había dejado una impresión particular. No tanto por el crimen, sino por las heridas invisibles que se revelaron lentamente bajo la superficie. Su reflexión fue interrumpida por un golpe seco en la puerta. Poirot arqueó una ceja. «Adelante, por favor». La puerta se abrió, revelando a su fiel amigo, el capitán Hastings, recién regresado de Argentina. Llevaba un abrigo empapado, un sombrero en la mano y la misma expresión mezcla de desconcierto y entusiasmo que Poirot conocía bien. «Mon ami», exclamó Poirot poniéndose de pie. «¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo ha sido tu travesía por el hemisferio sur?» Hastings se dejó caer en una silla, larga y aburrida, pero apenas llegué al puerto, me enteré de que habías resuelto otro de tus misterios indecibles en la campiña francesa. ¿Un testamento? ¿Una criada desaparecida? Poirot sonrió apenas. Todo eso, y más. Un crimen sin sangre, pero con huellas profundas. ¿Y terminó bien? Terminó con justicia, Hastings, que no siempre es lo mismo que castigo. Esa noche, mientras compartían un chocolate caliente, Poirot extendió sobre la mesa una copia del testamento de Lord Darcy, junto con una hoja de notas. Hastings lo observó con creciente curiosidad. ¿Aún estás revisando el caso? «Estoy cerrándolo», respondió Poirot con tono firme. «Pero hay un detalle que sigue intrigándome». «¿Oh?» La carta de Annette. La verdadera. La que hablaba del hijo. Fue escrita en 1909, y sin embargo, los documentos que la acompañaban fueron colocados en el retrato del estudio mucho después. Las fibras de la parte trasera del marco estaban manipuladas con herramientas modernas. Eso significa que alguien más la encontró años después y la ocultó de nuevo. Hastings frunció el ceño. «¿Y crees que...?» «Creo que no todos los hilos han sido cortados. Claire Bernier está a salvo, sí. Pero hay alguien más, alguien aún desconocido, que jugó con las piezas del rompecabezas antes de que yo llegara. Alguien que sabía del origen de Claire. Y eligió el silencio por una razón que aún no comprendo». ¿Un cómplice? Poirot negó con un leve movimiento de cabeza. No necesariamente. Tal vez un testigo. Tal vez incluso un segundo heredero. Hastings se incorporó con la emoción encendida en el rostro. «Entonces aún hay un cabo suelto».
Poirot sonrió, satisfecho. Exactamente, mon ami. Y eso quiere decir que las células grises aún tienen trabajo por hacer. A la mañana siguiente, Poirot envió una carta a Monsieur Valfort, el notario de Saint-Aubin-sur-Mer, solicitando con discreción acceso a los archivos notariales del año 1910, en especial registros de nacimientos fuera del matrimonio o adopciones encubiertas realizadas por terceros bajo apellidos secundarios. La respuesta llegó 5 días más tarde con un pequeño paquete lacrado. Dentro, una nota. Monsieur Poirot, encontré un documento que podría interesarle. Fue archivado bajo un nombre distinto, pero lleva la firma inequívoca de Lord Alistair Darcy, adjunto copia. Valfort. Poirot abrió el pliego con manos lentas. Era un contrato de manutención, fechado en marzo de 1910. El destinatario era H.L., una mujer de origen modesto que residía en Amiens. H.L., murmuró Poirot. ¿Otra mujer o una cómplice? El documento describía una suma mensual para el cuidado de un niño, identificado solo por iniciales. E.D., no Claire. Otro niño, otro Darcy. Hastings lo miró, atónito. Entonces había otro hijo, o al menos alguien que así fue registrado. Pero, ¿por qué ese niño desapareció del rastro? ¿Y por qué mantenerlo oculto incluso después de muerto Alistair? Poirot cerró el documento y levantó la vista. Porque tal vez, Hastings, alguien más sigue protegiendo un secreto. Y los secretos, como bien sabes, son terreno fértil para el crimen. Así, mientras Londres seguía su ritmo implacable bajo la lluvia de abril, Poirot comenzaba a sentir de nuevo esa leve presión detrás de los ojos. Una señal inconfundible. Una nueva historia se desplegaba frente a él, no con ruido, sino con el murmullo sutil de una verdad aún enterrada. Las piezas no estaban completas, y cuando eso ocurría, Hercule Poirot no descansaba. Capítulo 13. El archivo silenciado en Amiens. Tuntu. 2 semanas más tarde, Hercule Poirot se encontraba en la ciudad de Amiens, al norte de Francia. El cielo gris plomizo y las calles empedradas daban a la ciudad un aire de melancolía que encajaba perfectamente con su propósito: descubrir quién era el niño identificado como E.D. en el contrato firmado por Lord Alistair Darcy en 1910, acompañado por el capitán Hastings, quien insistió en acompañarlo, aunque el frío del norte no le agradaba en absoluto. Poirot caminó hacia el viejo edificio del Archivo Civil. Estaba situado junto a una iglesia de piedra negra y custodiado por 2 columnas corroídas por la humedad. En el interior, los pasillos estaban forrados de estantes altos con legajos, libros empastados y registros polvorientos. Poirot se dirigió al mostrador principal con la carta de Valfort en la mano. «Monsieur, venimos a consultar los registros de nacimientos y tutelas correspondientes al año 1910. Específicamente, casos de manutención legal o adopción bajo nombre interpuesto». El archivero, un hombre de voz nasal y expresión aburrida, frunció el ceño. «No son de acceso público, monsieur. A menos que tenga una orden judicial». Poirot deslizó discretamente una tarjeta de presentación de Valfort, junto con una carta firmada por la oficina del notario en Caen. El funcionario bufó, pero accedió. Tras unos minutos desaparecido entre estanterías, regresó con una carpeta etiquetada «Contratos privados, 1910». Poirot la abrió con manos cuidadosas. Dentro había una única hoja añadida a lápiz,
como si hubiese sido corregida después. El documento era una copia del contrato ya conocido, pero esta vez el nombre completo del menor estaba visible. Enrique Dubois, nacido el 4 de marzo de 1910. Madre, Hélène Lemoine. Padre, no declarado. Poirot se quedó inmóvil. Lemoine, repitió lentamente. Ese apellido, Hastings alzó la vista. ¿Te suena? Por supuesto que me suena. El inspector de policía de Saint-Aubin-sur-Mer se llama Lemoine. ¿El mismo? No puede ser coincidencia. Poirot cerró la carpeta con un clic seco. Hastings, tenemos que regresar a Normandía. El círculo no estaba del todo cerrado, porque uno de los que lo cerraban desde dentro pertenecía a él por sangre. De regreso, en Saint-Aubin-sur-Mer, Poirot solicitó una reunión privada con el inspector Lemoine. Lo encontró en su pequeña oficina municipal, un lugar modesto pero ordenado, donde cada informe estaba cuidadosamente archivado. «Monsieur Poirot», dijo Lemoine con amabilidad contenida. No esperaba verle de nuevo. «Tampoco yo a usted». «Inspector», respondió Poirot. «Pero resulta que no hemos terminado. He venido a hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Conocía usted a una mujer llamada Hélène Lemoine?» El rostro del inspector se tensó apenas. Fue un gesto fugaz, pero suficiente. Era mi madre. ¿Y conoció usted a un hombre llamado Alistair Darcy? Por supuesto, todo el pueblo lo conocía. ¿A dónde quiere llegar? Poirot entrelazó los dedos sobre la mesa. No quiero llegar. Ya he llegado. Usted es hijo ilegítimo de Lord Darcy, y lo ha sabido toda su vida. Tal vez no por su madre, que protegía su dignidad, sino por un papel escondido, por una carta, o tal vez por una confesión tardía. Lemoine respiró hondo. Luego habló, por fin. Lo supe a los 16. Encontré una carta entre las cosas de mi madre después de su muerte. Me explicaba la verdad, pero también me pedía una sola cosa, que jamás reclamara nada. Y así lo hizo. Sí. Me convertí en policía. Trabajé duro. Y cuando fui asignado a este pueblo, supe que el destino jugaba su broma más cruel. Nunca quise estar cerca de él. Pero tampoco me atreví a marcharme. Poirot lo observó con gravedad. Y cuando murió, ¿le pareció correcto enterrar todo de nuevo? Yo no lo maté, Poirot. Jamás hablé con él. Jamás entré a la mansión. Solo observaba. Como un testigo involuntario, Poirot se puso de pie. Entonces usted es el segundo heredero, legítimo, por sangre, aunque no por reconocimiento. Pero a diferencia de Claire, usted eligió el silencio. El apellido Darcy ya tenía demasiado peso. No quise cargarlo. Poirot asintió con respeto. Luego, al salir de la oficina, murmuró para sí: 2 hijos. Uno criado en sombra sin saberlo, otro sabiendo y eligiendo no reclamar, y en medio una mansión llena de gente que se creía heredera del orden y no del desorden de la verdad. Esa noche, Poirot escribió una última nota para el notario. Valfort, monsieur. El linaje Darcy no termina con una firma, sino con una elección. Le ruego que guarde bajo reserva este último hallazgo, no por ocultarlo, sino por honrar lo que no quiso ser reclamado. Firmó con su habitual rúbrica elaborada. Luego apagó la lámpara y se recostó en su silla, cruzando las manos sobre el pecho. Las piezas estaban por fin todas sobre el tablero, y la partida, concluida. Capítulo 14.
el hijo que eligió no ser heredero. Una lluvia serena caía sobre los campos abiertos de Saint-Aubin-sur-Mer, desdibujando el horizonte y envolviendo el paisaje en una neblina melancólica. Desde la ventana de su habitación, en la posada Le Vieux Mole, Hercule Poirot observaba en silencio cómo las gotas corrían por el vidrio, formando líneas sinuosas que se bifurcaban como las decisiones humanas. Algunas se encontraban, otras se perdían. El caso de la familia, Darcy había llegado a su cierre, y sin embargo, Poirot permanecía allí unos días más. No por necesidad, por respeto. Porque la verdad, cuando se revela, no siempre libera de inmediato. A veces necesita ser acompañada, como un huésped que no se atreve a marcharse solo. Claire. Bernier se presentó a la posada una tarde, vestida con un abrigo claro y un sombrero de ala sencilla. Llevaba en la mano un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Quería verle una última vez antes de que parta, Monsieur Poirot», dijo, con una sonrisa que por primera vez no ocultaba tristeza. Poirot la invitó a sentarse junto al fuego. Ella colocó el paquete sobre la mesa, pero no lo abrió de inmediato. «He recibido una carta anónima esta mañana», dijo bajando la voz. Solo decía: «No todos los hijos necesitan ser reconocidos para ser justos». Poirot no se sorprendió. «Inspector», Lemoine Claire asintió. «¿Lo sabía?» «Lo deduje», respondió él suavemente. «La vida es curiosa, mademoiselle. 2 hijos de un mismo hombre, ocultos al mundo, creciendo sin saber del otro, sin reclamar nada. Y sin embargo, ambos corrigiendo las fallas del padre, cada uno a su manera». Ella retiró el lazo del paquete y lo desplegó. Era un cuaderno antiguo, de tapas verdes, el tipo de diario usado en colegios hace décadas. Lo encontré entre los objetos de mi madre. Nunca lo leí antes. No me atreví. Poirot lo tomó con sumo cuidado. En la primera página, con una letra pequeña y delicada, se leía «para él, para el día en que quiera saber». Claire continuó: «Lo he leído ahora. Es más una colección de recuerdos que un diario. Pero hay algo muy claro. Mi madre no quiso justicia. No quiso venganza. Solo quiso que se supiera que amó. Que no huyó por miedo, sino por protección». Poirot acarició la tapa del cuaderno. «Entonces, usted ha hecho honor a su deseo. Al no reclamar lo que le correspondía, le ha devuelto a su madre la dignidad que le fue arrebatada». Y, sin embargo, añadió Claire con un suspiro, «siento que todavía hay una historia sin contar». Poirot ladeó la cabeza. «¿La del inspector?» Claire negó suavemente. «No, la de Lord Darcy. Todo este tiempo hablamos de los demás. De Margaret, de André, de Annette, de mí. Pero ¿y él? ¿Quién fue en realidad?» Poirot se tomó un momento antes de responder. «Un hombre dividido entre su apellido y su conciencia, entre la sociedad que le exigía perfección y la vida que le dio un error que fue su único acto de valentía. No supo cómo vivir con ello, pero intentó, al final, remediarlo». Claire guardó el diario. «Entonces lo recordaré así, no como un cobarde, sino como un hombre que, tarde, pero no demasiado tarde, quiso elegir bien». Al día siguiente, Poirot y Hastings abordaron el tren de regreso a París. Mientras avanzaban entre campos verdes y estaciones olvidadas, Poirot sacó un sobre de su bolsillo interior. «¿Otra carta?», preguntó Hastings. «La última pieza», respondió Poirot, entregándosela. Dentro había una carta del notario
Balford, informando que tras revisar los archivos más antiguos de la familia Darcy, se había descubierto una cláusula olvidada. Una cuenta bancaria abierta en Ginebra, con depósitos regulares hasta 1928, a nombre de Henry L. Al parecer, Lord Darcy no abandonó del todo a Helene, dijo Poirot. Mantuvo la ayuda económica mucho después de haber cortado todo lazo visible. Entonces, ¿culpa? ¿O responsabilidad? A veces, Hastings, la diferencia entre una y otra solo está en si se actúa a tiempo. El tren se perdió entre colinas. Poirot cerró los ojos un instante, mientras el traqueteo de los vagones marcaba un ritmo hipnótico. Detrás quedaban los Darcy, Claire, Lemoine y los fantasmas que cada uno arrastraba. Delante, como siempre, aguardaban nuevas preguntas. Y él, Hercule Poirot, seguía dispuesto a enfrentarlas. Una deducción a la vez. Capítulo 15. La casa, que no figuraba en ningún mapa. 2 semanas después de su regreso a París, Poirot recibió una visita inesperada mientras leía el periódico en su sillón favorito. Era un sobre sin remitente, elegante pero discreto. Dentro, una sola hoja escrita a mano. Monsieur Poirot, mi nombre es Adeline Marchand. He sido enfermera durante 30 años y ahora vivo retirada en una pequeña finca en las afueras de Bayeux. Tal vez el nombre Darcy aún le diga algo. Le ruego que venga. Hay algo que debe ver con sus propios ojos. Venga solo. No lo entenderá si no lo ve usted mismo. Poirot leyó la carta 3 veces. Luego la sostuvo a contraluz. Papel fino, sin marca de agua. Escritura firme, sin vacilaciones, con una inclinación sobria. La letra de alguien acostumbrado al protocolo, pero no al drama. Eso le intrigaba más que cualquier contenido explícito. Llamó a Hastings, quien regresaría a Argentina esa misma semana. Mon ami, me temo que este último capítulo deberé leerlo sin compañía. ¿Otra herencia secreta? ¿Otra carta reveladora? Poirot cerró la carta con un leve suspiro. Quizá. Pero hay algo distinto en esto. No un crimen, tal vez, pero sí una pieza faltante. Bayeux lo recibió con sus calles tranquilas y su tapiz célebre. Pero Poirot no tenía tiempo para turismo. Tomó un carruaje alquilado hacia la dirección indicada, una casa de campo rodeada de nogales, de estructura modesta, pero cuidada. Allí lo esperaba una mujer de rostro alargado, ojos claros y cabello completamente blanco, recogido en un moño perfecto. «Gracias por venir, Monsieur Poirot», dijo, sin extender la mano. Adeline Marchand lo condujo sin ceremonia hacia un cuarto interior. Era una habitación sencilla, con una estantería, un tocador y una cama individual. Este cuarto perteneció a una mujer llamada Annette Delcroix. Murió aquí hace 3 inviernos. Yo la cuidé durante los últimos años de su vida. Me pidió que no contactara a nadie. Pero cuando supe lo que ocurrió en Saint-Aubin-sur-Mer, supe que tenía que escribirle. Poirot se detuvo junto a la cama, observando las huellas invisibles de alguien que había vivido y muerto en silencio. ¿Qué fue lo que le dijo? Adeline se inclinó y sacó de la estantería una caja plana, de terciopelo negro. No mucho, pero me dejó esto. Me dijo que cuando muriera, lo destruyera, o se lo entregara a alguien que entendiera la diferencia entre... Escándalo y verdad, Poirot abrió la caja. Dentro había una colección de cartas cuidadosamente ordenadas, fechadas entre 1907 y 1929. Eran todas de Lord Alistair Darcy.
Algunas eran breves notas, otras confesiones apasionadas, algunas desesperadas. Una hablaba del primer cumpleaños de Claire, otra de un intento fallido de enviarlas lejos juntos, y la última era una copia de un acta notarial no registrada. Yo, Alistair R. Darcy, declaro que reconozco como hija legítima a Claire Annette Bernier, nacida el 2 de febrero de 1910. Esta es mi voluntad, aunque no tenga fuerza legal. Poirot cerró los ojos un momento. Entonces, sí intentó hacerlo. Muchas veces, dijo Adeline. Pero Margaret se encargó de cortar todos los caminos, chantajes, intermediarios sobornados, incluso cartas interceptadas. Él trató, créame, no era solo culpa lo que lo consumía, era impotencia. Poirot volvió a colocar las cartas en su lugar. ¿Y la señora Bernier? ¿Sabía de estas cartas? No. Se negó a leerlas. Lo que no llega a tiempo, mejor que no llegue nunca, me dijo una vez. Poirot asintió. Y, sin embargo, aquí están. Adeline Marchand extendió una hoja más. Una fotografía. Annette en la vejez, con una manta sobre las piernas, mirando a la cámara con dignidad serena. En el reverso, garabateado a mano, decía: no quise un nombre, solo que alguien supiera que existí. De regreso en París, Poirot escribió una carta a Claire. No adjuntó las cartas. No envió documentos. Solo escribió: Mademoiselle Claire, he visto el lugar donde su madre vivió en sus últimos años. Era modesto, pero lleno de orden, de ternura. Allí encontré pruebas de que su padre no la olvidó. No busque justicia legal. Ya no es necesaria, pero sepa que su historia no fue silencio, fue elección. Y eso, mademoiselle, cambia todo. Hercule Poirot de esa noche. Poirot no revisó más notas ni casos pendientes. Se sirvió una taza de tisana, se acomodó en su sillón. Y cerró los ojos. La historia había terminado. No con un crimen, no con un juicio, sino con una memoria rescatada. Y eso, para él, era justicia. Capítulo 16. Epílogo final. Una última dedicatoria. París, 6 semanas más tarde. El invierno había comenzado a insinuarse en las hojas marchitas de los castaños del Boulevard Haussmann. En el apartamento de Whitehaven Mansions, Hercule Poirot se encontraba de pie frente a su estantería más personal. Aquella que no contenía volúmenes policiales ni tratados de psicología criminal, sino libros de poesía, cartas encuadernadas y fotografías discretamente enmarcadas. Sobre la repisa ahora reposaba una nueva incorporación, la fotografía de Annette Delcroix en su vejez. A un lado, un cuaderno de tapas verdes, y junto a él, una pequeña placa de latón con una inscripción grabada por encargo de Poirot. A veces, la justicia no es la revelación de la culpa, sino el rescate de una vida olvidada. Esa mañana, Poirot había enviado 2 cartas. Una a Claire Bernier, con un gesto final, y otra, más breve, más íntima, a un hombre que jamás había reclamado lo que era suyo, el inspector Lemoine. Su redacción fue tan precisa como compasiva. Monsieur Lemoine, sé que no desea reconocimiento, pero tal vez sí comprensión. El hecho de no haber pedido nunca lo que le pertenecía no es debilidad, sino fuerza. El nombre Darcy está ligado al suyo, no por herencia jurídica, sino por integridad. Y eso, créame, es más duradero que cualquier firma.
Ese mismo día, Claire Bernier abrió su carta en la sala de lectura de la pequeña biblioteca comunitaria que ahora dirigía con dedicación. Dentro encontró una hoja simple, manuscrita por Poirot. Mademoiselle, como prometí, no le he enviado los documentos. No porque no tenga derecho a ellos, sino porque usted ya ha hecho lo que la mayoría no logra jamás: vivir sin rencor. Pero sí quiero entregarle algo más. Una dedicatoria para usted y para su madre, en caso de que alguna vez decida contar su historia o simplemente recordarla en voz baja. Acompañando la nota, una hoja anexa, mecanografiada en tinta negra. Dedicatoria a Annette Delcroix, Que eligió el silencio sin perder la dignidad. A Claire Bernier, que heredó la verdad y no la convirtió en arma. Y a todos aquellos que no figuran en los retratos colgados, pero cuyas vidas fueron el hilo invisible de la historia. Claire sintió como el corazón le temblaba al terminar de leer. No lloró. En lugar de eso, cerró la hoja y la colocó en un marco sencillo de madera que colgó sobre la estantería de biografías. No con nombre, no con título, solo con la palabra memoria. En Londres, Hastings recibió una postal de Poirot. No era una pista, ni una cita, ni siquiera un informe. Solo una frase: el crimen fue resuelto, mon ami. Pero el misterio, el misterio era la humanidad. Y debajo, firmada con letra pequeña y redondeada, HP. Al caer la noche, Poirot miró por la ventana de su apartamento. La ciudad brillaba como una constelación al alcance de la mano. Cerró las cortinas, encendió la lámpara y tomó una hoja en blanco. Escribió solo una línea al centro de la página: fin de la historia, pero no del recuerdo. Luego apagó la luz y se recostó en su sillón. Mientras París dormía, Hercule Poirot descansaba con la conciencia ordenada y el alma, por una vez, tranquila. Porque no todos los finales necesitan una revelación. A veces basta con una última dedicatoria. Capítulo 17. El rastro de la segunda fotografía. 2 meses después del cierre del caso Darcy, cuando la nieve comenzaba a derretirse en los bordes de las calles parisinas, Hercule Poirot recibió en su correspondencia un paquete que no esperaba. No tenía remitente, pero el sello postal provenía de Estrasburgo. El paquete contenía únicamente una fotografía, antigua. En ella, Lord Alistair Darcy, visiblemente más joven, posaba con una mujer que no era Annette Delcroix. Esta mujer tenía el cabello corto, labios finos y una expresión firme, casi inquisitiva. Detrás de ellos se distinguía el escudo de armas de una escuela. En el reverso de la fotografía, con tinta azul, una línea. Si uno supiera mirar 2 veces, vería lo que el primero no quiso mostrar. Poirot, sentado en su sillón, giró lentamente la fotografía entre sus dedos. ¿Una advertencia? ¿Una provocación?, murmuró. O tal vez una invitación. El siguiente día lo encontró en la Biblioteca Nacional, solicitando acceso a los registros de antiguos internados y colegios privados de la región de Estrasburgo durante los años de la Primera Guerra Mundial. Después de varias horas de consultas y cruces de registros, Poirot encontró lo que buscaba: un listado de estudiantes y donantes registrados en 1918 en una escuela llamada Collège Saint-Lazare. Allí figuraban 2 nombres: Alistair Darcy, benefactor privado; Mademoiselle Juliette Marchand,
profesora de filosofía y encargada de correspondencia durante la ocupación. Poirot ladeó la cabeza, intrigado. Marchand. El apellido no era desconocido. Adeline Marchand, la enfermera que cuidó a Annette en sus últimos años, ¿podría estar relacionada? ¿O era coincidencia? No. Poirot no creía en coincidencias. En su regreso a París, Poirot solicitó discretamente la genealogía de Adeline. Sus sospechas se confirmaron. Juliette Marchand era su tía materna, fallecida en 1942. Nunca se casó y, según los registros, se había retirado a vivir en la misma finca donde Annette moriría décadas después. Demasiada cercanía, demasiado silencio. Poirot reflexionó en voz alta mientras paseaba por su apartamento. Si Juliette conocía a Alistair y su sobrina cuidó de Annette, entonces no estamos hablando de un acto aislado, sino de una red de protección. Una red que perduró años, incluso más allá de la muerte del patriarca Darcy. Volvió a tomar la fotografía. Esta vez observó con una lupa el escudo del colegio. En la esquina inferior izquierda, casi imperceptible, una figura, un halcón grabado en bajorrelieve. Poirot se detuvo. Ese halcón lo había visto antes, 3 años atrás, en un caso menor de tráfico de documentos falsificados. Poirot había descubierto una sociedad discreta de mujeres que protegían a hijos no reconocidos de aristócratas. Se llamaban a sí mismas les silencieuses y usaban como símbolo un halcón, ave vigilante, silenciosa y protectora. Entonces lo comprendió. Annette no sobrevivió sola. Fue protegida, ayudada. Y lo más notable fue que su hija, Claire, jamás supo nada. Una red secreta, musitó Poirot. No para el crimen, para la justicia, no para la venganza, para el equilibrio. Esa misma tarde, Poirot escribió una carta sin destinatario claro. Solo decía: a las que protegieron lo que la ley no quiso ver, a las que fueron madres sin permiso, a las que dieron a otros lo que jamás pidieron para sí, Hercule Poirot les agradece. Guardó la carta en una caja de archivo personal. Una que no tenía título, solo una etiqueta blanca con 3 palabras escritas a mano: los casos que no se cuentan. Esa noche, mientras afuera nevaba con lentitud, Poirot caminó hasta su escritorio, sacó su cuaderno, donde había registrado cada fase del caso Darcy, y añadió una última anotación. El caso está cerrado, pero su eco no cesa. Algunos misterios no se resuelven con una confesión, sino con una mirada en dirección opuesta a la esperada. A veces, los secretos más nobles son los que nunca se revelan del todo, y con eso cerró el cuaderno. Por ahora. Capítulo 18. El legado silencioso. Una semana después de descubrir el vínculo entre Juliette Marchand, les silencieuses, y la historia no contada de Annette Delcroix, Hercule Poirot tomó una decisión poco habitual en él. Viajó de nuevo a Saint-Aubin-sur-Mer, no por deber profesional, sino por necesidad emocional. Había un capítulo final que no podía escribirse desde la distancia. Llegó a la mansión Darcy al atardecer. Las sombras largas de los cipreses se proyectaban sobre la fachada, pero la casa, por primera vez, no parecía imponente. Había en ella algo rendido, como un viejo actor que, tras el telón bajado, aceptaba que la obra había concluido. Claire Bernier lo esperaba en la biblioteca, junto al mismo fuego ante el cual Lord Darcy había solido leer en sus últimos días. Ella
Vestía de azul, oscuro, sin adornos, pero con la misma compostura firme que Poirot había aprendido a reconocer como herencia directa de su madre. «No esperaba que regresara, Monsieur Poirot». «Ni yo», respondió él tomando asiento, «pero hay algo que aún debo compartirle. No como detective, sino como testigo». Claire frunció suavemente el ceño. Poirot sacó del bolsillo interior de su abrigo una hoja doblada con extremo cuidado. Una transcripción mecanografiada de una carta de Juliette Marchand encontrada en un archivo olvidado en Estrasburgo, sellado por una antigua sociedad. Su madre no estuvo sola, mademoiselle. Desde que huyó, fue ayudada, protegida, primero por Juliette, luego por otras mujeres como ella. Formaban parte de un grupo clandestino que asistía a mujeres rechazadas por la aristocracia. No era una conspiración, sino una red de protección. Claire abrió la carta, leyó en silencio durante varios minutos. Al terminar, dejó caer las manos sobre el regazo, sin palabras. Su rostro no mostraba sorpresa, sino algo más profundo. Una calma asentada sobre terreno inestable. Así que, no, fue solo ella, no fue solo miedo, fue una decisión colectiva. Exactamente. Su madre eligió el silencio, sí, pero fue un silencio acompañado. No fue cobardía, mademoiselle. Fue dignidad orquestada por manos invisibles. Claire asintió lentamente. ¿Y usted cree que debería contarlo? Poirot sonrió apenas. Solo si lo necesita. El valor de una historia no reside en su exposición pública, sino en saber cuándo no debe permanecer oculta. Claire volvió a doblar la carta y la guardó en su bolso. Entonces la guardaré. No por vergüenza, por respeto. Antes de marcharse, Poirot caminó solo por los jardines. El invierno los había dejado despoblados, pero bajo la tierra, sabía bien, se gestaban nuevas raíces. Se detuvo ante la estatua central, un ángel sin rostro que Lord Darcy había encargado en tiempos de juventud. Había olvidado a quien representaba. Poirot, en cambio, ya no lo dudaba. Era Annette. No en mármol, sino en memoria. De regreso, en París, Poirot preparó su último informe sobre el caso. No sería entregado a ninguna policía, ni a la prensa, ni siquiera al notario Balfort. Lo tituló con sobriedad: Informe confidencial. Caso Darcy, no publicar. Su resumen final era breve. El caso comenzó con una nota bajo la almohada del difunto y terminó con la memoria restaurada de quien nunca fue inscrita en los registros oficiales. Se descubrieron 2 hijos, ambos ocultos por distintas razones. Uno eligió el silencio desde el deber. La otra lo eligió desde el perdón. El culpable original fue el miedo, la justicia fue el reconocimiento. Nadie fue arrestado. Pero todos fueron, en cierto modo, liberados. Firmado Hercule Poirot. Guardó el informe en una caja con otras historias sin resolver públicamente. Y luego hizo algo inusual. Encendió una vela frente al retrato de su madre y murmuró en voz baja: «Madre, esta historia no fue mía. Pero hoy, más que nunca, comprendo lo que significa amar desde el margen». Días después, una carta llegó a su puerta, sin remitente. Una sola línea: «Gracias por devolverme algo que nunca supe, que me habían quitado». Estaba firmada con una inicial, C. Poirot. La leyó en silencio. La colocó junto a su ejemplar encuadernado de Le Livre de la Vérité
y cerró los ojos por un momento. El caso de la nota bajo la almohada del difunto había terminado. No con castigo. No con escándalo, sino con restauración. Y para Hercule Poirot eso era lo más cercano a la perfección.